Bueno, cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos a este magno evento de la tarde de hoy. Continuamos con un excelente congreso, el primer congreso internacional que ahorita el profe Paulo nos los va a presentar. De verdad que es un gusto y un placer tener aquí en sala ya al doctor Alfonso Geoffrey Recordé Reinteral desde México. Ahorita que conozcan su resumen de hoja de vida se darán cuenta de el talante de ser humano que tenemos, no solamente desde el punto de vista profesional, sino humano. De verdad, maestro, feliz de tenerlo aquí. Maestro Pablo Almeida tiene la palabra para que abra el evento. Muy buenas tardes a todos los maestros de Chincha, de Ica, de todo el Perú, a todos los maestros que nos escuchan a través de la magia de la virtualidad, a toda América Latina, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Costa Rica, de Argentina, de Chile, que nos han estado siguiendo desde Puerto Rico, que nos han estado siguiendo desde el día lunes que inició este Congreso Internacional. Mi nombre es Pablo Almeida, docente de educación física, apoyo en el soporte técnico al especialista Odulio Javier Pino Barros, jefe de la unidad de deportes del área de educación física, no promotor juntamente con el Grupo Sport International de este primer Congreso Internacional realizado desde Chincha, Perú, y a nombre del director de la UGEL, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, Orlando Rojas Loza. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, maestros del área de educación física, a todos los directores, a todos los especialistas que nos están acompañando en este Congreso Internacional. Hoy, al igual que ayer, tendremos dos invitados de lujo, ¿no? Le pido a todos los maestros, a todos los que estén conectados, por favor, tengan su cuaderno, su lápiz y papel a la mano para que tomen nota de todo lo que los ponentes nos van a vertir el día de hoy y que luego lo debemos de llevar y reflejar en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Hoy al maestro Hilder va a hacer la presentación del maestro Alfonso Geoffrey Recordé Renteral desde México, que nos acompaña. Ya tuvo un primer acercamiento ya hace un par de meses cuando hicimos ese gran lanzamiento del proyecto de la ficha única de educación física que estamos iniciando acá en Chincha, Perú, y hoy ya nos visita como ponente en este primer congreso. ¿No? Mi saludo a todos ustedes, maestros, y dejo con la presentación al magíster Hilder. Bueno, qué gusto. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a este magno evento, primer Congreso Internacional, promoviendo vida activa y saludable por nuestro bienestar socioemocional, del 19 que ya iniciamos pasado lunes hasta el 27 nos vamos. Tenemos, básicamente organiza la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha con el apoyo del Ministerio de Educación del Perú y el Grupo Sport International. Es un gusto y un placer poder contar con esta primera conferencia que tenemos hoy a cargo del doctor Alfonso Geoffrey Recordé Renteral desde México con su tema ¿qué debo enseñar y ejecutar en mi clase de educación física y deportiva para la mejora de la salud de mis estudiantes? Paso en este momento a compartirles la hoja de vida de nuestro invitado de hoy. De verdad que, maestro, es un placer poder compartir con usted este espacio maravilloso que tenemos aquí. Vamos a organizar ya su hoja de vida en este momento para poderla presentar. Por favor, Alfonso, me avisa si estamos presentando. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Alfonso Geoffrey Recordé Reinteral desde México. ¿Quién es él? Muy resumido. Coordinador de promoción deportiva en la alcaldía de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Coordinador de la oficina jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva. Vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física, presidente del panel disciplinario del Comité Nacional Antidopaje de México, es embajador en México de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, conocida como la FIEDS, director de la Academia Paralímpica del Comité Paralímpico Mexicano, asesor jurídico del Comité Paralímpico Mexicano, presidente del Club Pentatlón Internacional en Ciudad de México,
secretario de Cultura y Deportes del Salón de Periodistas de México. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación, maestría en Gestión de Identidades Deportivas, maestría en Administración, maestría en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación Física y licenciado en Derecho. Y sé que en este momento está ya recorriendo otra maestría. En estos días me dice, profe, estoy haciendo esa maestría, ahorita por favor nos recuerda, porque la verdad es maravilloso. Yo no sé, ya anoche le decía, Geoffrey, yo no sé usted cómo hace para hacer tantas cosas al tiempo y poder estar aquí con nosotros compartiendo este espacio tan maravilloso que se ha creado desde el Perú para el mundo entero. Maestro Geoffrey, bienvenido, está en su casa. Muchas gracias, Hilder. En verdad es un honor encontrarme aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todas y todos los que se encuentran aquí conectados de manera específica, al buen Obdulio Pino, que también es con quien he tenido contacto para enviarle la información respecto a esta conferencia. Por aquí se encuentra una colega, Violeta Guzmán, que bueno, es especialista en atletismo y me tardaría mucho en mencionar a toda la gente que está aquí conectada en este espacio. Y como lo mencionó mi buen amigo y hermano del alma, Hilder, pues ando estudiando la maestría en metodología del entrenamiento deportivo. Bueno, ahí tengo varias cosas que estoy haciendo, pero siempre muy entretenido y tratando de seguir aprendiendo, ¿no? Porque en este interesante mundo de la cultura física, uno nunca deja de aprender. Y que bueno, el día de hoy su servidor estará compartiendo un tema que seguramente va a dar mucho para analizar, mucho para hablar. El tiempo que tenemos es corto, esa es la realidad, y que de alguna forma busqué resumir lo más posible una infinidad de conocimientos y de saberes vinculados con el tema principal de este congreso y que me estaré ya en este momento permitiendo compartir pantalla para que todos los presentes también puedan tener un referente de imagen sobre el tema que estaremos el día de hoy nosotros mencionando. Y que quise hacerlo a través de una pregunta. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando nosotros nos cuestionamos algo, en este sentido de curiosidad, posiblemente tratamos de responder esa pregunta y que en el entendido que la cultura física y la educación física es un coadyuvante muy importante para la salud de las personas o para que busquemos mantener un estado de equilibrio, de homeostasis en la salud de las personas, pues es un tema que de alguna forma considera importante para poder compartir y que bueno, está fundado a lo largo de varios años de estudios y de experiencias vinculados con esta rama de la cultura física que es la educación física. Y bueno, ¿cómo es que su servidor tituló esta pequeña plática? ¿Qué debo de enseñar y ejecutar en mi clase de educación física y deportiva para la mejora de la salud de mis alumnos? No podemos negar que hoy en el mundo, pero sobre todo en nuestra hermosa América y de manera particular en nuestra hermosa América Latina, estamos teniendo un gran problema de sedentarismo y que el sedentarismo genera obesidad y que en muchos casos la obesidad genera diabetes, genera cardiopatías y que estas van todavía arrojando circunstancias mucho más problemáticas a la salud, pero que tiene un origen muy interesante y ese origen definitivamente es el sedentarismo. Yo, si estoy involucrado de manera profesional en las áreas de educación física, ¿qué es lo que debo de hacer para tratar de erradicar desde mi espacio posiblemente un poco estos grandes problemas vinculados con el sedentarismo, con la obesidad, con la diabetes, con cardiopatías? Estamos teniendo sobre todo a raíz del COVID-19 mayores problemas de sedentarismo. A través de la Federación Internacional de Educación Física y la vicepresidencia de la Academia Latinoamericana de Educación Física,
pues tenemos una ventaja muy importante, sobre todo para tener a la mano información de distintos colegas de educación física desde Canadá hasta Argentina y Brasil, sobre lo que está sucediendo en las áreas de educación física, de deporte, de ocio, tiempo libre y recreación, en ciencias aplicadas. Y nos estamos encontrando con resultados verdaderamente, debo de decirlo, catastróficos. El promedio todavía hace 10 años en América Latina para la población varonil, los hombres, sexo masculino, nos encontrábamos que de cada 10 personas, 6 estaban realizando ejercicio físico, sin importar si era de forma programada, con objetivos muy definidos, inclusive sin tomar en cuenta la determinación profesional de la intensidad y calidad de este ejercicio. Y que esta práctica del ejercicio se estaba realizando de los 7 días a la semana, en el mejor de los casos, de 4 a 5 días a la semana. ¿A qué me refiero? De estas 10 personas, 6 hombres estaban realizando ejercicio y este ejercicio se ejecutaba entre 4 y 5 días a la semana. Muy bien. En el caso de las mujeres todavía los datos son más complejos. ¿Por qué? Porque los números nos estaban arrojando que de cada 10 mujeres, 4 estaban realizando ejercicio de 4 a 5 días a la semana. Hoy, con los resultados de 2023, a través de distintas investigaciones y análisis, nos encontramos que este patrón ya empeoró. Y ya empeoró en el sentido siguiente. De cada 10 hombres, hoy ya únicamente 4 realizan ejercicio. ¿Sí? En un lapso de 10 años, pero sobre todo lo acentuó mucho más el COVID-19, pues generó un desafortunado aumento de sedentarismo, una disminución de personas que realizan ejercicio. En el caso de los hombres, de cada 10, únicamente 4. Y en el caso de las mujeres, que estaba de cada 4, hoy únicamente 3 mujeres realizan ejercicio. La verdadera pandemia de salud que tenemos en toda América está vinculada con el sedentarismo. Yo, si soy un profesional, un profesionista de la educación física, estoy contribuyendo para que esto deje de ser, me refiero a que dejemos de tener sedentarismo y seguramente al dejar de tener sedentarismo, empezar a normalizar los problemas de obesidad y de diabetes, no lo sé. Por eso aquí la pregunta, y que seguramente a lo largo de esta exposición vamos a poder tener patrones que nos permitirá comprender si lo que yo estoy realizando en mi clase de educación física es correcto o no es correcto para lo que hoy se requiere en nuestras escuelas, en educación básica sobre todo. Muy bien, pues vamos a iniciar. ¿Qué enseño en la clase de educación física y deportiva? Y aquí vamos a empezar con otros cuestionamientos. ¿Por qué el doctor aquí está plasmando clase de educación física y deportiva? Me permito mencionarles que este concepto de educación física ya debe de evolucionar. A través de distintos factores de análisis de cómo se está llevando a cabo la clase de educación física en el mundo, nos encontramos que este patrón de cómo se enseña la clase de educación física y lo que se estudia en las distintas escuelas formadoras de profesores de educación física, de licenciados en educación física, ha venido modificándose a lo largo de los años y que hoy no únicamente nos quedaríamos, digamos que cortos en mencionar el concepto de educación física, porque el día de hoy también estos especialistas en las áreas educativas, en educación básica, sobre todo en primaria y en secundaria, nos encontramos que también están educando a través del deporte. Por eso es educación física y educación
deportiva. Este hoy debería de ser el término correcto. Existen otros países y otros sistemas educativos, pero sobre todo, digamos, a través de investigación, que han preferido nombrar, digamos, que este sistema y conglomerado de conocimientos a través de la cultura física, comprendiendo la cultura física con sus contenidos en sus 4 grandes vertientes: educación física, deporte, ocio, tiempo libre y recreación, y ciencias aplicadas. Pero en el caso de la educación básica, que es una parte de lo que implica la educación física y la educación deportiva, porque los aspectos de vida no se quedan únicamente en la educación básica, también trascienden en la educación media superior, en la educación superior y fuera de los ámbitos educativos. Nuestras implicaciones profesionales van más allá de la escuela. La escuela es un punto donde nosotros tenemos interacción profesional, pero que algunos, le voy a decir, pseudoespecialistas han querido acotar el tema de educación física y educación deportiva única y exclusivamente al área de educación básica, cuando en realidad nuestros conocimientos van más allá de procesos de enseñanza-aprendizaje en un sector educativo. Al final, estos conceptos van modificándose. Tan es importante que comprendamos que ya no estamos únicamente en la vertiente de educación física, sino que tenemos que estar viendo en el concepto general de educación física y educación deportiva. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre este justificante importante respecto al por qué es educación física y deportiva, les invito a que consulten la página web de la FIEPS, de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva. Sobre todo porque ya cambiaron también, digamos que su nombre formal ya es deportiva. Y que en su página web viene una explicación muy importante y muy profunda del por qué ya debe de ser educación física y educación deportiva. Esta charla va muy vinculado ya en este concepto integrado de educación física y deportiva. Si yo soy alumno de una escuela formadora de educación física y deportiva, sabes que debes de enseñar cuando tú estás en educación básica de manera general, cuáles son tus principales objetivos que debes de cumplir. Y les quiero compartir algo. A lo largo de los 4 años que su servidor estuvo estudiando en la Escuela Superior de Educación Física en México, sin lugar a dudas, la principal escuela la principal escuela formadora de profesionales y profesionistas en la vertiente de educación física y deportiva, no tuve una sola materia en la que me transmitieran de manera concreta cuáles eran los objetivos que yo tenía que cumplir en mi clase de educación física y que fueron diseminados en distintas materias en 4 años de estudio. Y que a través de distintos análisis, mesas de discusión, me encontré con puntos muy interesantes que, sin importar el sistema educativo en el que nos encontremos, la gente que estamos de manera profesional involucrados en las áreas de educación física, tenemos puntos muy claros que debemos de cumplir, sin importar el paradigma filosófico educativo que yo vaya a ocupar como instrumento para compartir conocimientos y experiencias para que estos alumnos puedan adquirir conocimientos simples y complejos del movimiento físico, que es el objetivo principal de la clase de educación física. Y que a través de estas discusiones su servidor llegó a concretar con varios puntos muy específicos de lo que debemos de realizar en la clase de educación física, de manera general, pero también de manera específica. Y para mí fue un beneplácito en realidad encontrarme con, el día de hoy puedo decir un colega,
pero que considero mi sensei y mi maestro, porque además fue mi maestro en la Escuela Superior de Educación Física, y que él tiene una publicación muy interesante. El doctor Héctor Manuel Icaza Campa, de México, en una publicación, en un libro muy interesante, nos comparte cuáles son los 5 puntos estratégicos principales que nosotros debemos de estar enseñando en la clase de educación física y que los tienen aquí en la pantalla. Sin importar si lo voy a hacer a través del conductismo, si lo voy a hacer a través del constructivismo, si lo voy a hacer a través de un esquema de competencias, si lo voy a realizar a través de un paradigma educativo social humanista, no importa. Al final, yo tengo que enseñar estos 5 rubros. Y esto es de manera generalizada en todo el mundo. Y que dependiendo en la etapa de crecimiento y de desarrollo donde nosotros nos encontremos, cada uno de estos 5 puntos tendrá mayor injerencia, afianzamiento sobre todo, pero porcentaje de integración en mi clase. ¿Cuáles son estos 5 grandes puntos? Los aprendizajes de acciones motrices. El segundo, el desarrollo de las capacidades físicas. El tercero, el desarrollo de habilidades y destrezas. El cuarto, fomento y transmisión de actitudes y valores. Y el quinto, la promoción de la salud. Y que de alguna manera todos estos elementos deben estar integrados en mi clase de educación física, sin importar la edad, sin importar el ciclo escolar, sin importar de alguna manera dónde estemos involucrados. Y que, insisto, dependiendo la edad que tiene mi alumno, es el porcentaje donde posiblemente yo deberé de proporcionar mayores conocimientos. Y que un gran porcentaje de la exposición que su servidor estará el día de hoy compartiendo está vinculada con todo lo que me ha compartido, sus conocimientos y experiencias del doctor Héctor Manuel Icaza Campa, en esta, digamos, primer parte de la conferencia. Para poder yo saber bien, como profesional y profesionista de la educación física, si estoy cumpliendo con mis objetivos en la clase de educación física, es importante que nosotros, posiblemente, si ya soy profesor de educación física, pues tengamos que recordar un poco en qué consisten estos 5 grandes puntos y que los compartiré de una forma muy sencilla y muy básica, porque pues a lo largo de los estudios de educación física, pues insisto, tenemos 4 grandes años para poder aprender de forma sustantiva y afianzada todos estos 5 principales grandes rubros, entre otros. Al final, en este primer rubro nosotros nos encontramos con el aprendizaje de las acciones motrices. Y que este aprendizaje de las acciones motrices tiene distintas divisiones. Y sobre todo, la que seguramente todos recordaremos son las acciones motrices básicas. Dependiendo el autor, dependiendo el año, dependiendo la época, bueno, inclusive lo voy a decir hasta dependiendo el siglo, vamos a encontrar distintas propuestas de cómo se denominan estas acciones motrices básicas. Pero al final, este nombre no modifica verdaderamente el contenido de estas acciones motrices básicas. ¿Qué son? Son movimientos fundamentales y que nosotros debemos de enseñar y que nuestros alumnos deben de aprender. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pues es el caminar, el correr, el saltar, el lanzar, el atrapar, el empujar, tirar, entre otros. Muy bien. Y que de alguna forma estas acciones motrices básicas pues formarán parte del día a día de nuestra vida.
Esto es algo muy importante. También tenemos, vinculado con el aprendizaje de las acciones motrices, las acciones motrices locomotoras, que de alguna forma estas incluyen, como mencioné, el caminar, el correr, el saltar, el gatear, el trepar y nadar. Y también tenemos a las acciones motrices no locomotoras, muy bien. Como ejemplos, pues tenemos el extender, el girar, el balancear, el inclinarse, el estirarse. Y que nosotros nos encontramos que partiendo de esta interesante teoría de fases sensibles, perdón que siga ocupando fases sensibles, pero estoy convencido que debemos de seguir utilizando este término porque a lo largo de los años han existido otros autores que han ido modificando el concepto, pero este concepto no ha modificado la fase sensible, me refiero a la periodicidad del año en el que estemos involucrados. Le podemos llamar al automóvil de distintas formas, pero nosotros conocemos que es un artefacto que nos permite el desplazamiento, que tiene un sistema locomotor que permite el funcionamiento, que requiere determinado tipo de combustible y de sistemas para que se pueda desplazar, y que además cuenta con 4 ruedas, y le podemos llamar de distintas formas, pero al final el concepto del vehículo es el mismo. Lo mismo con una silla, lo mismo con una mesa, lo mismo con lo que ustedes quieren mencionar. Y que de alguna manera este primer concepto que tenemos a nuestra mano de manera formal y por investigación es fases sensibles. Ya las otras formas en que han buscado modificar el término, bueno, no significa que sea incorrecto, pero la esencia sigue siendo la misma. El coche sigue siendo el mismo coche, el automóvil sigue siendo el mismo automóvil. Por eso su servidor sigue manifestándolo y sigue compartiéndolo como fases sensibles. Mientras no exista una investigación formal, que ya se está dando, pero todavía no de forma homóloga en todo el mundo, pues estos conceptos y criterios es el que en el mundo sigue imperando, sobre todo hasta en materia del entrenamiento deportivo, los aspectos de fases sensibles. Dentro también de este punto de aprendizaje de las acciones motrices, nos encontramos con las manipulativas y que estas pueden ser como lanzar, atrapar, golpear, patear, driblar, manejar herramientas o ya inclusive estar involucrado con el aprendizaje e involucramiento en distintos equipos deportivos, ¿no? Tanto el implemento deportivo como la práctica deportiva que está involucrada con el implemento deportivo. También nosotros nos encontramos con las acciones motrices estabilizadoras, que son muy importantes, sobre todo para poder mantener el equilibrio y la postura. Nos encontramos como el poder estar de pie, el agacharnos, el girar, el equilibrarnos en una pierna, el mantener una posición ergonómicamente hablando, digamos, y biomecánicamente hasta en un movimiento, de forma correcta. Y que al final es muy importante para que nosotros no tengamos problemas posturales en una vida próxima o futura. El que le encanta a su servidor y que va a mencionar más adelante el por qué le encanta a su servidor. El desarrollo de las capacidades físicas. Y que bueno, seguramente todos los aquí presentes las tenemos perfectamente identificadas, que son las capacidades físicas condicionales, las capacidades físicas coordinativas y el día de hoy, y que me parece de una forma correcta, la tendencia de las capacidades físicas mixtas. Muy bien. Y bueno, para los que no lo tengan claro, sobre todo nuestros compañeros que están estudiando, vamos a pensar, la licenciatura en educación física o vienen de otras áreas, es muy importante mencionar en qué consisten estas capacidades físicas condicionales, capacidades físicas coordinativas. Como capacidad física condicional tenemos
nuestra hermosa teoría tradicional, pues se menciona que es velocidad, pero en realidad el término correcto es rapidez. Por eso plasmo los dos para que no exista confusión. Rapidez o velocidad. La fuerza, la resistencia y la flexoelasticidad. Creo que no tendré que ahondar en la explicación de cada uno de estos, pero sí quiero retomar un poco de la flexoelasticidad. Hoy en día existen especialistas que ya han tomado a la flexoelasticidad como una capacidad totalmente distinta a una condicional y una coordinativa. Inclusive ya la han sacado de las condicionales y que algunos autores la colocan dentro de las capacidades físicas mixtas o inclusive la colocan en un rubro distinto por sus circunstancias propias que tenemos desde el nacimiento y cómo lo podemos ir perdiendo o aumentando a lo largo de nuestra vida. Muy bien. Pero bueno, quise colocarlo, digamos que dentro de las capacidades físicas condicionales, en esta hermosa teoría tradicional respecto a lo que son las capacidades físicas condicionales. Y bueno, tenemos las capacidades físicas coordinativas, que las podemos dividir de manera general en dos interesantes rubros, que son las capacidades físicas coordinativas básicas y las capacidades físicas coordinativas especiales. Tenemos nosotros, por ejemplo, como capacidades físicas coordinativas básicas, la combinación motora de la ejecución de distintos movimientos, la adaptación, el cambio motor y el aprendizaje motor. Y también contamos nosotros con estas capacidades físicas coordinativas especiales como la orientación, el ritmo, la sincronización, la diferenciación, la reacción, el equilibrio y adaptación. Existen otros autores que no significa que estén incorrectos o incorrectos en sus planteamientos, pero también colocan en estas capacidades físicas coordinativas otros elementos, pero que tienen contraposición con las que vimos anteriormente en esta pequeña exposición. Y que de alguna manera, como insisto, para la exposición del día de hoy, sí quise retomar estos conocimientos y experiencias que me compartió mi maestro, el doctor Icaza, y que él de alguna forma en su publicación la manifiesta en estos dos sentidos, como básicas y especiales, y que lo comparto de esa manera. ¿Cuál es el siguiente rubro que nosotros debemos estar enseñando en nuestra clase de educación física? El desarrollo de habilidades y destrezas, y que muchas personas la colocan también en este rubro de capacidades físicas coordinativas. Para poder nosotros comprenderlo más, pues existen teóricos que lo dividen en varios rubros. Tenemos el de habilidades y destrezas motrices básicas y el de habilidades y destrezas motrices específicas. Como ejemplo, ¿cuáles son las habilidades y destrezas motrices básicas? El caminar, el correr, el saltar, el lanzar y el atrapar. Y las habilidades y destrezas motrices específicas, la danza, los gestos deportivos, que esto ya es un tema más específico, que ya involucra de manera formal el movimiento biomecánico y hasta sinestésico en un deporte, y que puede ser tan general como es el atletismo, que es correr, o como tan específico como una habilidad coordinativa y destreza motriz dentro de la gimnasia. Y entre esos dos, pues, nos encontramos a un cúmulo importante de gestos deportivos. Y que también dentro de estas habilidades y destrezas motrices específicas, pues todos los que nosotros podemos aprender para un desempeño de actividad laboral, desde gestos muy finos hasta gestos muy gruesos, muy bien, y que de alguna manera este aspecto de habilidades y destrezas motrices específicas, pues debería de ser una tendencia muy importante hacia donde deberíamos de voltear en la clase de educación física. ¿Por qué? Porque ahora que concluya, digamos, esta exposición, seguramente realizaré algunos planteamientos que nos permitirán entender si lo que estoy realizando yo en mi clase de educación física
verdaderamente está teniendo una trascendencia a futuro para mi vida adulta en la vida en sociedad. Y que bueno, se los dejo en este momento para que dentro de la conferencia puedan ir reflexionándolo. Yo estoy dando clase de educación física y lo que estoy dando de contenidos, estos le permiten a mi alumno realizar acciones y actividades en su vida futura. Lo plantearemos al final. El fomento y transmisión de actitudes y valores. Hoy, y lo digo de manera desafortunada, en muchos sistemas educativos, la única área donde podemos estar compartiendo de manera profesional y consciente conocimientos y conceptos vinculados con actitudes positivas y valores positivos es la clase de educación física. Porque en sistemas educativos han quitado estas materias especializadas vinculadas con ética, con valores, con comportamiento en la sociedad. Y que hoy, insisto, en muchos sistemas educativos, la clase de educación física es el único espacio donde se pueden compartir de manera formal procesos, conocimientos, saberes y experiencias vinculadas con actitudes positivas y valores. Y que hoy en nuestra hermosa América Latina es un tema que deberíamos de analizar de forma mucho más profunda. Dentro de los ejemplos, e insisto, ejemplos que a su servidor le agradan, porque respecto a actitudes y valores podemos aquí comentar un gran listado de los mismos, pero me quedo con estos dentro de los que su servidor considera que son los más importantes que nosotros deberíamos estar enseñando como actitudes y valores dentro de la clase de educación física y educación deportiva. Dentro de actitudes, la motivación, la percepción del valor, y lo voy a decir de una forma muy educada, sobre todo el día de hoy existe una percepción del valor en estas generaciones que en el mundo se le ha denominado como generación de cristal, donde se encuentra que no tienen tanta tolerancia al dolor, donde no tienen tanta tolerancia a la frustración, donde tienen altas complicaciones de adaptación, entre otras. Y que esta percepción del valor de atrevernos a hacer las cosas es algo muy importante y que se puede desarrollar a través de la clase de educación física y la educación deportiva. La autoeficacia, cómo yo me estoy desempeñando en determinada actividad y sobre todo actitudes hacia la competencia. Hoy, en nuestros sistemas educativos, se han generado, digamos que, preocupaciones que son importantes, no lo podemos negar, respecto a la tolerancia, a la no competencia entre los alumnos, pero es un paradigma equivocado, porque una de las funciones que tienen los sistemas educativos es que dentro de los espacios escolares los alumnos puedan adquirir conocimientos, habilidades, experiencias e información de lo que sucede en su entorno. ¿Y qué creen? Para los que todavía no lo han entendido, aquí su servidor se los va a compartir. En la vida todos los días estamos compitiendo, todos los días. Esta es una realidad. Y que las personas más preparadas, no me refiero únicamente intelectualmente y físicamente, sino existen habilidades duras, conocimientos duros, habilidades blandas, conocimientos blandos, que nos pueden permitir tener éxito en la vida. Y no me refiero a tener dinero, sino existen otros rubros, pero que al final este mundo se ha construido porque existe una competencia continua. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, seguramente vamos a tener grandes problemas de decepción y de frustración a lo que nos estamos enfrentando y sobre todo
nuestros alumnos en esta edad formativa, pues a lo que se van a encontrar el día de mañana. Por eso es tan importante que a través de la clase de educación física y educación deportiva podamos nosotros compartir saberes respecto a actitudes hacia la competencia. Muy bien. Y bueno, dentro del rubro de los valores nos encontramos el respeto, la responsabilidad, la integridad, el trabajo en equipo, la superación personal, la honorabilidad, la honestidad, pero sin lugar a duda, el principal que nosotros deberíamos de estar enseñando en la clase de educación física es el fair play. ¿Por qué? Porque este sí es un concepto propio que emana de la educación física y la educación deportiva. No existe este rubro fuera del mismo, digamos que de origen, y que hoy otras disciplinas, otras áreas del día a día de nuestro hermoso mundo lo ha tomado como propio. Pero ¿de dónde surge este concepto del fair play? Definitivamente vinculado con el deporte y la educación deportiva. Y que este es un aspecto que nosotros deberíamos de estar todos los días en la clase de educación física enseñando e incentivando, sobre todo por lo siguiente. Está perfectamente comprobado que si tú aprendes en la clase de educación física, deporte escolar, a ejecutarlo y practicarlo, cometiendo actividades o acciones con engaño y trampa, así también vas a hacer en tu vida fuera de la clase de educación física, fuera del deporte, fuera de la escuela, fuera de tu entorno familiar, en pocas palabras, dentro de la sociedad. Pero que si tu comportamiento en la clase de educación física y en el deporte es el óptimo, el adecuado, respetando las normas escritas y las normas no escritas, seguramente también tu comportamiento fuera de la sociedad será como un espejo directamente proporcional en el mismo sentido. Me refiero siempre con respeto al fair play, que podría dar otra conferencia respecto a fair play únicamente. Lo cual me lleva nuevamente a la pregunta de inicio. Oiga, doctor, muchas gracias. Usted ya nos compartió estos puntos que debemos de estar incentivando de manera definitiva en la clase de educación física. Pero todavía no entramos en meollo. ¿Qué creen? Ya lo empezamos a hacer. Solo que no nos hemos dado cuenta. Retomo la pregunta. ¿Qué debo de enseñar y ejecutar en mi clase de educación física y educación deportiva para la mejora de la salud de mis alumnos? Pues bueno, al final es un rubro integrador de todos los puntos anteriores. Pero, ¿qué es la salud? Y que para eso el conocimiento globalizado nos permite comprender qué es la salud. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la salud para la OMS? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Se cree que uno está bien de salud cuando no tenemos afecciones vinculadas con la salud de alguna, vinculado con alguna patología, con alguna enfermedad. Pero no es así, porque de alguna manera nosotros somos un ente biofísico, psicosocial. Y que para que nosotros podamos estar en equilibrio, estar en homeostasis, debemos de tener, insisto, de una forma equilibrada, nuestro cuerpo, nuestra mente,
y nuestra vinculación e interacción con nuestro entorno. ¿Por qué? Porque podemos estar bien físicamente, podemos estar bien mentalmente, pero estamos viviendo en un espacio donde hay alta violencia familiar, social, escolar, donde tenemos consumo de sustancias prohibidas a nuestro alrededor en cada momento, donde en nuestro entorno hay asesinatos día a día, pues desafortunadamente va a ser muy complejo que tengamos una salud íntegra. Pero así en cualquiera de estos rubros, puedo yo tener salud física y social, pero si mentalmente no estoy bien, seguramente tendremos desequilibrio. Y seguramente donde nosotros posiblemente podamos tener mayor, digamos que injerencia, pues es el físico. Aunque también nosotros como especialistas, profesionales y profesionistas de la educación física, no podemos negar que también estamos involucrados de manera directa e indirecta en esta salud mental y social. Pero este es el concepto y que comparto a la perfección sobre lo que es la salud en las personas. Y que lo voy a repetir. Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Muy bien. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para que podamos mantenernos en equilibrio de salud física? ¿Cuánto nosotros debemos de realizar de esta actividad, activación física a la semana? Y aquí es cuando nosotros debemos de entender que no únicamente estamos involucrados en un sistema educativo, en educación básica, sino que va más allá. Por eso el profesor, el licenciado, el especialista en educación física, el profesional, el profesionista en educación física, nos convertimos en un ente muy importante para el desarrollo social y humano, sin importar dónde nos encontremos involucrados. Para la OMS, voy a repetir, ¿cuánto ejercicio físico debemos de realizar a la semana? Para los adultos, realiza estas recomendaciones. 150 minutos de actividad física aeróbica, que en realidad el concepto ya se modificó, ¿no? A través de un sistema energético y metabólico, pues debe de ser oxidativo, pero bueno, quise ocupar el término que seguramente la mayoría de las personas conocen, pero aquí ya debería de ser a través del sistema energético, actividad física oxidativa de intensidad moderada, muy bien. También la recomendación puede ser de 75 minutos de actividad física aeróbica, insisto, oxidativa, de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de actividad física moderada y vigorosa. Al final, para nosotros poder, digamos que concretar este objetivo, no importa si son 150 minutos o 75 minutos a la semana, de manera general, lo que se debería de buscar son de 20 a 30 minutos diarios o por lo menos de 4 a 5 días a la semana con alta intensidad. Muy bien. Y que en este momento, bueno, en un momento voy a mencionar también cómo podemos medir esta intensidad. Y que seguramente es en este rubro donde las personas que profesionalmente están colaborando como profesor de educación física en un sistema educativo en educación básico, pues tenemos estos elementos. Para la OMS, ¿cuánto ejercicio físico debemos de realizar a la semana para población infantil y juvenil? Para niños y jóvenes de 5 a 17 años, escuchen bien, 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Y cuando nos referimos 60 minutos diarios es de lunes a viernes. Y que para los niños menores de 5 años cambian las condiciones porque todavía se debe de realizar más activación física. 180 minutos al día, pero sobre todo con una gran variedad de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
y que para los especialistas que seguramente están aquí también presentes, sobre todo en esta etapa de niños menores de 5 años y de los 5 años todavía hasta, vamos a pensar, antes de los 10, 11 y 12 años, muchas de estas actividades están vinculadas con patrones motrices básicos o capacidades físicas coordinativas y la variación entre ellas, que inclusive compartí unas láminas atrás. Esto es lo que mínimo deberíamos de realizar. Escuchen, mínimo. Qué complejo cuando nos enfrentamos a una sociedad donde en la clase de educación física, en el mejor de los casos en América Latina, los alumnos tienen 2 sesiones a la semana de esta clase de educación física, insisto, en promedio en general, y que en cada clase, en el mejor de los casos, es de 50 minutos esta clase de educación física. Claro que no nos acercamos a lo mínimo necesario que la Organización Mundial de la Salud recomienda para encontrarnos en un espacio de equilibrio y homeostasis de salud. Pero además hay algo muy importante. No basta en que cumplamos con este número de minutos y con los 5, 6 o 7 días a la semana. No. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos podemos quedar, le llama a su servidor, a la mitad. Podemos cumplir con esta propuesta de la OMS, donde niños y jóvenes de 5 a 17 años sí tengan ejercicio físico planificado o activación física de moderada a vigorosa, 60 minutos diarios. O en menores de 5 años, estos 180 minutos al día, bajo distintas propuestas metodológicas. Pero cuando me refiero a no me sirve de nada posiblemente sí tener este tiempo en cumplimiento a la semana si no lo estoy realizando con la intensidad adecuada. Lo cual me lleva a el siguiente rubro. Ustedes han escuchado este término de lo que es el MET. Si no, no se preocupen, aquí su servidor lo va a compartir. Para la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos de manera importante con esta pregunta que en su momento se realizó y que el día de hoy debe de ser tomado como regla, no únicamente para que nosotros lo que emprendamos, sino para que también lo estemos ejecutando en nuestras clases de educación física. ¿Cuántos METs debemos de consumir de energía realizando actividad física para estar en salud adecuada desde la vertiente física? Primero debemos nosotros saber qué es un MET y que el MET es un equivalente de medida de gasto metabólico. Muy bien, lo cual me voy a permitir leer tal y como está aquí en la pantalla. El término MET es la cantidad de energía que una persona gasta durante una actividad física en relación con la cantidad de energía que gastaría en reposo. Consumir METs es una forma de medir la intensidad de la actividad física y que es un parámetro general de medición. No importa si yo acabo de nacer o tengo 99 años o más. ¿Cómo podemos nosotros determinar estos METs? Bueno, ahorita a través de distintas investigaciones se han permitido y nos han transmitido esta determinación de cómo nosotros podemos medir estos METs. Pero lo más importante, para los que no conocían este término, el término MET es el equivalente metabólico. Muy bien. Perdón. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos determinar de forma aproximada, pero de una forma muy cierta, cuántos METs estoy consumiendo, estoy gastando
cuando me estoy moviendo? Pues bueno, yo consumo entre 1 y 3 METs, una actividad como sentarse, como ver la televisión, como estar en las redes sociales, en el teléfono, en la computadora. Yo en este momento, y ustedes que estamos aquí viendo, ustedes viendo y presenciando y aprendiendo en esta conferencia y su servidor compartiéndola, es el gasto metabólico que estamos nosotros teniendo de 1 a 3 METs. El caminar muy tranquilo o ir, vamos a pensar, de compras al supermercado, a algún espacio. Este es el gasto metabólico que yo tengo. Entre 3 y 4 METs, el bailar, vamos a pensar, pero en un baile de salón lento, el tango, el salir el perro, el día de hoy se le denomina nuestra animal de compañía, ¿no? O nuestro animal de equilibrio emocional, el practicar el ciclismo o a un ritmo de paseo. Nos encontramos que consumimos entre 4 y 6 METs, el bailar ya rápidamente, sobre todo en nuestros hermosos países desde México, Brasil, Argentina, la salsa, la cumbia. Hoy está muy de moda para población infantil y juvenil el reggaetón, entre otras modalidades de baile. Y el caminar a más de 6,4 kilómetros por hora, ¿ok? Esto es lo que yo estaría consumiendo entre 4 y 6 METs si yo estoy teniendo una marcha, entre comillas, vigorosa o un poco rápida. Yo estoy consumiendo, gastando entre 7 y 8 METs, trotar o correr. Muy bien. Cuando nosotros ya comprendemos esto, tenemos el entendimiento de cuánto gasto calórico a través de METs estamos nosotros, pues bueno, de alguna forma ejecutando a través de nuestro cuerpo. Al final, un MET es cuando estamos en total reposo metabólico y que seguramente los especialistas aquí ya conocen cómo nosotros podemos autodeterminarnos estos METs metabólicos, pues es inmediata, o cuando estamos dormidos a través de estudios mucho más especializados, o en el momento en que nos acabamos de despertar prácticamente, muy bien, y que existen formas indirectas para poder medir cómo está nuestro sistema basal en ese momento. Ya saben, hasta el número de pulsaciones que estamos teniendo en el momento de despertarnos. Aquí viene lo más interesante. Las personas con una capacidad inferior a los 7 METs cuando realizan ejercicio presentan más riesgo de recaídas o de mortalidad prematura. ¿Por qué? Porque la intensidad en que estamos realizando el ejercicio no es la suficiente para que podamos generar los cambios metabólicos y fisiológicos para que nuestro cuerpo, uno, o se mantenga en un estado, entre comillas, equilibrado de salud, o podamos tener una mejoría sustantiva en nuestra salud. Muy bien. Con distintas mejoras en nuestro sistema cardiorrespiratorio, en nuestro sistema músculo-esquelético, entre otros. Muy bien. Por eso, mi comentario puede ser que yo esté realizando como persona adulta, los 75 minutos a la semana, los más de 140, 150, 160 minutos a la semana. Si yo estoy en la población infantil y juvenil, menos de 5 años, pues más de estos, inclusive más de estos 180 minutos diarios, o más de los 60 minutos diarios entre la población de 5 a 17 años, puedo estar cumpliendo con el tiempo, pero posiblemente, y en la mayoría de los casos, seguramente no estaré cumpliendo con este mínimo
de 7 METs, mínimo de 7 METs. Y me refiero cuando es mínimo, es lo básico para mantenernos en un estado equilibrado de salud en la parte baja de la pirámide. Muy bien. Y estoy convencido que esto nos hace reflexionar. Oiga, doctor, finalmente estoy comprendiendo. Ahora que me está usted compartiendo esta información, entiendo el por qué una persona que aunque puede estar todo el día barriendo, trapeando, lavando ropa, como mesero en uno o varios restaurantes, tiene problemas de obesidad, porque estas personas se están moviendo, inclusive en algunos casos, más de 8 o 9 horas continuas, pero la intensidad en que se están moviendo no está por encima de los 7 METs. En el mejor de los casos está entre los 4 y 5 METs. En el mejor de los casos. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Que para que nosotros podamos determinar que el ejercicio que estoy realizando si es benéfico para mi salud y es benéfico para mis alumnos, debe de estar por encima de los 10 METs. Si no está por encima de los 10 METs, permítanme compartirles. Lo que tú estás dando en tu clase de educación física no sirve. Maestro, creo que se le cayó la señal al maestro. Un momento, te autorizo. Voy a parar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estamos aquí de regreso. Una disculpa por este pequeño impasse, pero bueno, en ocasiones la tecnología va más allá de nuestra decisión y que me encantaría poder continuar en este caso con esta pequeña plática, conferencia que estoy teniendo con ustedes y que en este momento estoy compartiendo pantalla. Un momento para poder continuar inclusive en la misma lámina donde nos habíamos quedado. En este caso, su servidor estaba compartiendo que a través de la Organización Mundial de la Salud, pues ha habido distintas investigaciones donde nos transmiten y nos comparten que para que este ejercicio, esta actividad física, esta activación física verdaderamente tenga, digamos, resultados óptimos que beneficien a nuestra salud, debe de estar forzosamente por encima de los 10 METs. Si el ejercicio que nosotros estamos realizando no está por encima de los 10 METs, insisto y disculpen nuevamente el comentario, no está sirviendo la actividad que nosotros estamos realizando. Simplemente bajo estos parámetros de salud. Muy bien. Puede estar funcionando para otras cosas. Eso no lo podemos nosotros colocar a un lado.
pero partiendo de los parámetros de salud, simple y sencillamente la actividad que nosotros estamos indicando no es la que se requiere para que nuestros alumnos, nuestras alumnas, y si nos vamos a un ámbito fuera de la educación, si esta actividad no está por encima de los 10 METs, simplemente no es el adecuado para que podamos tener dentro del área de salud física, pues digamos un progreso de forma metabólica y fisiológica. Muy bien. Al final, pues existen excepciones a la regla, muy bien. ¿Por qué? Porque también este aspecto va a depender mucho de factores como la edad, el sexo, entre otras condiciones. Uy, perdón. Oiga, doctor, pues de alguna forma usted me acaba de compartir, creo que información muy interesante sobre los METs, pero ¿cómo es que de alguna forma puedo tener un parámetro mucho más exacto sobre la medición de los METs? Bueno, para nosotros poder medir los METs, necesariamente debemos de tener información específica sobre el consumo máximo de oxígeno de la persona o de las personas con las que estemos trabajando. Y que bueno, esto es lo que de alguna forma es el ideal, este es el idóneo. Nosotros necesitamos conocer este consumo de oxígeno para poder determinar los METs. Y que tenemos una fórmula muy interesante que aquí se las comparto. METs igual a gasto energético en reposo entre el gasto energético de la actividad. Y que dentro de digamos, esta forma interesante de compartir una conferencia a través de preguntas es, ¿cómo se puede determinar cuánto consumo en gasto calórico por METs? Pues es muy sencillo, ¿no? Primero debemos de identificar la actividad y esto nos va a permitir cómo podemos calcular este gasto calórico, muy bien. Al final, esto podemos nosotros determinarlo como calculando, multiplicando el MET de la actividad. Ya puse yo algunos ejemplos de cómo se puede medir, en este caso a través de actividades, los METs, y el peso corporal de la persona en kilogramos. Y aquí está la fórmula. Gasto calórico igual a METs por peso corporal en kilogramos por el tiempo, y lo idóneo es el número de horas en que nosotros estemos desempeñando esa actividad. Y aquí quiero plantear un ejemplo. Si una persona, y puse mi ejemplo, pesa 70 kilogramos, corre durante una hora a un ritmo que equivale a 10 METs, el cálculo sería un gasto calórico igual a 10 METs por 70 kilos por una hora. Esto nos da un total de 700 kilocalorías. Y que se los dejo aquí únicamente como información que seguramente les puede servir. Pero insisto, oiga, doctor, usted ya nos dio dos interesantes rubros. ¿Qué es lo que se debe de enseñar en la clase de educación física y qué es lo que nosotros debemos de ejecutar en forma de ejercicio para estar en equilibrio en nuestra salud o dar indicaciones en nuestra clase de educación física para que nuestros alumnos en la clase de educación física y fuera de la clase de educación física realicen ejercicio físico, realicen activación física, ejercicio físico planificado para que este pueda ser considerado como adecuado para que nos podamos mantener en un parámetro de salud? Pues bueno, ¿qué enseño en la clase de educación física y deportiva para que podamos estar en este parámetro de salud? Recordando, pues nosotros tenemos forzosamente que estar implementando actividades conforme a la etapa de desarrollo motor, etapa de desarrollo motriz y fases sensibles, estos cinco parámetros: aprendizaje de las acciones motrices, desarrollo de las capacidades físicas, el desarrollo de habilidades y destrezas, fomento y transmisión de actitudes y valores, y bueno, promoción de la salud. Y que para que nosotros podamos reforzar nuestra clase de educación física,
nos encontramos con algunas, digamos, herramientas que podemos utilizar y que están a nuestro alcance como profesionales y profesionistas en el área de educación física y educación deportiva para que podamos transmitir conocimientos a través de distintos procesos de enseñanza, aprendizaje, y que a través de estas herramientas, utilizándolas de forma adecuada y con el tiempo correcto y la intensidad correspondiente, nosotros podamos estar involucrados de manera formal en una clase de educación física íntegra, una clase de educación deportiva adecuada, y que aquí en la pantalla plasmo distintas herramientas, ¿no? Tenemos a los juegos, los ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas, gimnasia básica, predeporte, iniciación deportiva, deporte escolar, expresión corporal, danza, bailes regionales, juegos tradicionales y autóctonos, actividades rítmico-corporales y cantos. Muy bien. Ahora yo ya tengo la unión de 3 grandes bloques que me van a permitir determinar si la clase de educación física y educación deportiva es la correcta para que mis alumnos estén teniendo una clase de educación física y deportiva con parámetros para el mantenimiento de su salud. ¿Y a qué me refiero? Debes tú de estar implementando actividades con estos 5 grandes, digamos, rubros, ¿no? Segundo, que necesariamente todas mis actividades mínimo deban de estar entre 30 y 50 minutos por encima de los 10 METs. Si las actividades que yo estoy implementando no están por encima de los 10 METs, mi clase de educación física no está sirviendo, partiendo en los parámetros de salud. ¿Y qué herramientas yo debo de ocupar dentro de mi clase de educación física para hacer cumplir estos 5 rubros, estos 5 grandes rubros? Y el estar por encima de los 10 METs, pues aquí están en la pantalla. Ahora, entremos al área de el análisis y seguramente del debate, porque además también para eso su servidor digamos que organizó esta conferencia. Y que me voy a regresar a esta interesante lámina. De estos 5 interesantes rubros, que es el del aprendizaje de las acciones motrices, el desarrollo de las capacidades físicas, el desarrollo de habilidades y destrezas, el fomento y transmisión de actitudes y valores y la promoción de la salud en mi clase de educación física, de manera principal, ¿cuál es la que con mayor porcentaje me va a permitir tener una clase de educación física que esté por encima de los 10 METs? ¿Alguien que desee responder a esta pequeña pregunta que su servidor acaba de transmitir? Bueno, si alguien desea responder a la pregunta del doctor Alfonso, por favor, levantan la manito y yo le abro el micrófono. Si alguien desea aportar. Y si no puede abrir el micrófono, entonces puede escribir en el chat. Mira, aquí Ever nos está escribiendo la segunda. ¿Cuál es la segunda? Desarrollo de las capacidades físicas. Alguien que quiera manifestar otra propuesta, tenga otra idea, La o que profe quiera Patricia compartirnos. Parro Escurra nos dice lo mismo. Muy bien. ¿Por qué la segunda?
Alguien que quiera compartir por qué la segunda, por qué las capacidades físicas, entendiendo las capacidades físicas condicionales y coordinativas. Bueno, en ese momento A voy a ver, autorizar para que cualquiera pueda abrir su micrófono y aporte. Pues están autorizados el por que favor. quiere abrir el micrófono para que aporte a la pregunta. Escribiendo o hablando, por favor, háganlo. Es importante. Insisto, aquí no existen preguntas correctas, respuestas correctas o respuestas incorrectas. Sobre todo, esto nos va a permitir analizar entre todos los aquí presentes para el objetivo del mantenimiento de la salud, ¿cuál es el que nosotros preponderantemente debemos de utilizar? Alguien que quiera arriesgarse para poder mencionar o escribir su punto de vista. ¿Por qué las Patricia capacidades Farro físicas abrió el condicionales y micrófono. coordinativas? Mira, por ejemplo, aquí está nuevamente Herbert. Y Son Patricia momentos tiene de mayor intensidad de la clase. Patricia tiene abierto el micrófono, maestra, la escuchamos. Gracias. Muy Adelante, buenas por favor. tardes, profesores. Excelente exposición, un aprendizaje excelente. Para mí es la segunda competencia, como me pues, perdón, el segundo rubro, que es el desarrollo de las capacidades físicas, porque es la base de todas nuestras actividades para realizar en clase. Si nosotros vamos a hacer un juego, tenemos que trabajar, quiera o no, el correr, el saltar, el lanzar. Al mismo tiempo que tú saltas, corres, también coordinas. Y ahí están las capacidades coordinativas. ¿Perdón? ¿Perdón? Siga, No, sí, maestra, siga, adelante, maestra. Patricia, adelante. Ah, ya. Entonces, también coordinas. Entonces, vamos a llegar a tener la intensidad que a usted ahora nos indica con mayor claridad, ¿no? Por encima de los 10 mil. Ese es mi parecer. Muy, muy agradecido. Muchas gracias, Patricia. Y comparto totalmente tu punto de vista, ¿eh? Existen otras personas que posiblemente no podrán estar de acuerdo, pero en el caso de tu servidor, lo comparte al 100%. Alguien que desee compartir, muchas gracias. Ahí son preguntas, maestro. Muy bien. Mira, aquí, por ejemplo, acabo de leer ¿cuál qué? Ay, ya se me fue. Aquí están las preguntas. ¿Cuál sería la estructura adecuada de una clase de educación física para llegar a los 10 METs? A ver, debemos de recordar que cualquier clase de educación física y proceso de entrenamiento deportivo tiene 3 principales fases: preparación, adecuación física morfofuncional, calentamiento, en algunos rubros inclusive la explicación correspondiente de las actividades que se van a realizar. Segundo, siempre implementando actividades de menor intensidad a mayor intensidad, de simples a complejas en nuestras actividades, y bueno, definitivamente pasando por una fase de recuperación. Otros le mencionan nuevamente llegar al punto de equilibrio y de homeostasis, dependiendo el autor. Al final esto ustedes lo conocen. Aquí lo interesante es qué actividades, qué metodología es la que yo estoy implementando en mi clase de educación física, entendiendo este respeto, insisto, a las fases sensibles y que yo debo de implementar. Y para eso ustedes se están formando o ya están formados al respecto. Aquí lo interesante es, si yo estoy cumpliendo con estas 3 fases generales en una clase de educación física, ¿lo estoy realizando con la intensidad adecuada? Hoy ustedes seguramente se lo pueden estar planteando muy bien. En México, y sí quiero compartirlo de manera muy interesante, en México hoy existimos, digamos que 2 bloques respecto a lo que se debe de enseñar en la clase de educación física. Muy bien. Y existe un bloque muy vinculado con el aspecto de la corporeidad y que dentro de este rubro de la corporeidad
se plantean actividades de forma muy reiterada con actividades físico-ludo-recreativas, dejando a un lado todo el tema de deporte. Y existe otro bloque en el cual su servidor está integrado, debo reconocerlo, donde consideramos que en la clase de educación física deberíamos de tener mayor número de actividades vinculadas con el deporte. Y que bueno, aquí se viene una interesante, digamos que discusión sobre qué es lo mejor. Yo sí quiero realizar un planteamiento sobre lo que está sucediendo en nuestra hermosa América. Lo idóneo es que tuviéramos mínimo 4 clases de educación física a la semana. Lo idóneo. Inclusive Parlevas así lo manifiesta, donde en esta división de la clase de educación física, teniendo 4 días a la semana, Parlevas propone que en una debe de haber actividades recreativas, lúdicas, vinculadas con los juegos y los cantos. La segunda sesión, vinculadas con aspectos artísticos como el canto, el teatro, manualidades. La tercera, deporte de manera general. Y la cuarta, el deporte de especialidad del profesor de educación física, ¿sí? Si tu especialidad es el baloncesto, entonces en esta cuarta sesión tú debes de enseñarles a todos baloncesto. ¿Por qué? Porque es lo que más dominas. Pero no puedes dejar a un lado la del deporte en general. ¿A qué me refiero? Si tenemos 4 sesiones en lo idóneo, 2 están destinadas al deporte, es que el deporte algo debe de tener que ayuda muchísimo para que se cumplan los 5 puntos que su servidor compartió. No únicamente el tema de capacidades físicas, sino de habilidades, de destrezas, de movimientos, actividad motriz básica, valores y actitudes y salud. ¿Qué sucede si no tenemos clase de educación física 4 días a la semana? Y que en el mejor de los casos, tenemos 2. Imagínense si en esas 2 clases quitamos el deporte. Pues estamos en un paradigma equivocado, porque en el deporte se reúnen los 5 grandes puntos, donde no necesariamente en otras actividades podemos cumplirlos. Y sobre todo algo muy importante, ¿qué estamos enseñando nosotros que aprendan nuestros alumnos en la clase de educación física y que esto que están aprendiendo lo realicen en su vida adulta? Y su servidor lo dice de forma irónica. Su servidor tiene 48 años. Cuando yo salgo a realizar ejercicio, voy al parque y me pongo a cantar. No, no es así. Generalmente nuestra vida adulta, cuando realizamos ejercicio, esta actividad física está vinculada con algún deporte o con alguna actividad vinculada con un aspecto físico-atlético. Yo no salgo al parque a cantar o a bailar. No. En muchas ocasiones el baile está mucho, ya cuando lo realizo de forma grupal, está vinculada desde una visión de ejercicio físico planificado a través de la danza, a través del baile. ¿Cuál es el gran problema que no llegamos a entender en muchas ocasiones en nuestras clases de educación física? ¿Estoy yo enseñando algo que en este proceso de enseñanza-aprendizaje mi alumno lo siga realizando en su vida adulta?
Y dos, le estoy enseñando algo que no pueda aprender fuera de la escuela. Porque si yo no cumplo esos dos objetivos, entonces lo que yo estoy enseñando en mi clase de educación física no sirve. Así de sencillo. Doctor, ¿Qué gran problema tenemos en nuestro hermoso continente americano? Que no tomamos conciencia que lo que debemos de enseñar en nuestra clase de educación física debe de servir para que lo pueda seguir replicando en su vida futura y que está vinculado con este punto de salud. ¿Qué debo de comer? ¿Cómo debo de comer? ¿Cómo yo puedo medianamente autoimplementarme un pequeño programa de ejercicio físico planificado para mantenerme medianamente en salud? ¿Y qué crees? Les puedo casi asegurar que eso no lo estamos enseñando en la educación básica. Ese es el gran problema. doctor, Y qué bueno. para reafirmar algunas de las cosas, quiero compartirlo. Cuando usted salió por un momento, la maestra Jacinta Silvestre Muñoz dice, lo indicado y eficaz es como maestro lograr que mis estudiantes tomen conciencia que debemos desarrollar más de 10 MET para el buen cuidado de su salud y una buena condición física. El maestro Robert nos pregunta, al trabajar con niños que tienen parálisis cerebral espástica en clases de educación física, ¿qué enfoques o alternativas puede utilizar? Eso es muy complicado, porque recordemos que ya estamos hablando con personas que inclusive clínicamente son consideradas personas con discapacidad. Y las condiciones de homeostasis de salud también se modifican. Inclusive para deportistas de alto rendimiento que están compitiendo en Juegos Paralímpicos, la determinación de su condición de salud se modifica. ¿A qué me refiero? Si tú tienes a un alumno, no únicamente con esta discapacidad, sino con cualquier otra discapacidad, debes de estar siempre consciente que tendrás que generar seguramente indicaciones específicas para este alumno, claro, buscando siempre la integración del mismo. Pero en muchos de los casos, sobre todo sobre situaciones hepásticas, pues va a ser muy complejo que este alumno pueda tener una sesión específica, vamos a pensar, vinculada con un sistema energético oxidativo, porque posiblemente no va a poder ni siquiera trotar. Entonces, tú deberás de generar las condiciones necesarias para que pueda realizar ejercicio continuo y que si no puede llegar a los 10 METs por su falta de posibilidad de movilidad, por lo menos pueda tener una aproximación hacia esos 10 METs, dependiendo de la circunstancia de limitación motriz que pueda tener este alumno. Debemos de recordar que la atención en una clase de educación física y en el deporte en personas con discapacidad, pues bueno, las reglas cambian. Muy bien, maestro. La maestra Patricia Farro Escurra hace la siguiente afirmación desde Perú. Los 5 aspectos indicados por usted se relacionan con nuestras competencias del área. Lo que nos hace falta son las estrategias para lograrlas en cada una de ellas. Más adelante encontramos una pregunta, hace el maestro Sergio Monsalve, creo que se perdió en ese momento. Un MED, ¿cuántos kilocalorías equivale? Bueno, aquí su servidor inclusive realizó una pequeña, déjenme ver si lo voy a regresar para que nuestro compañero pueda tener respuesta rápida. Déjenme compartir pantalla nuevamente. Yo creo que eso tiene relación con la siguiente pregunta. Si puede mostrar de nuevo la fórmula, por favor. Ajá, exactamente, va en ese sentido. Y ¿Cuánto mide un alguien, MET? Bueno, eso, y alguien perdón. pregunta que qué libro sacó esa fórmula.
A ver, creo que aquí ya se está compartiendo el... Sí, maestro, la fórmula está ahí. Ah, Solamente perfecto, ampliarla. muchas gracias. Bueno, gasto energético en reposo y el gasto energético de la actividad. ¿Cuánto mide un MET? De manera individual es el gasto energético que yo tengo en reposo. Muy bien. Eso es lo que mide un MET. Y que este gasto energético... Ay, parece ser que se le fue la energía. Pausemos. Gracias. Mi estimado Hilde, perdón, tuvimos nuevamente una pequeña interrupción por tema de señal, pero ¿me podrías retroalimentar hasta qué momento quedamos para poder continuar con Estaba diciendo lo las del MET. respuestas? ¿Qué equivale un MET? Ah, bueno, a ver, el MET, como insisto, es una medida que nos va a servir para poder determinar la intensidad en que estamos realizando alguna actividad y que este MET pues, lo podemos cambia dependiendo el aspecto individual, y me refiero a cada persona, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es nuestra medida de un MET? Pues nos encontramos digamos, de una forma basal, en reposo, y lo idóneo es tomarla cuando estamos prácticamente o dormidos o acabamos de despertar, ¿no? Y me refiero a que es el gasto calórico mínimo que nosotros tenemos, inclusive por el solo hecho de vivir, ¿no? Y que bueno, como mencioné, pues a través de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, nos plantea distintas actividades de cuántos METs nosotros estamos gastando dependiendo la actividad que estemos implementando. Y que de la bibliografía de donde saqué la fórmula, insisto, no la tengo aquí a la mano para poder compartirla, pero es el libro que escribió mi maestro en la Escuela Superior de Educación Física, el doctor Héctor Manuel Icaza, de educación física para la salud. Perfecto. Maestro, vamos a aprovechar que nos quedan unos minuticos para preguntas. Si alguien tiene Sí. alguna pregunta, por favor, levanta la mano porque nos quedan 5 minutos para preguntas, para continuar con la conferencia del doctor Juan Hojas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanta la manito, levanta la manito. Si no, le damos la apertura al doctor Pablo Almeida. Ahí Violeta Guzmán abrió la cámara. No sé si maestra Violeta quiere hacer algún aporte. Ando aquí corriendo, haciendo de tantas cosas. Pues excelente, felicidades al doctor que nos está exponiendo aquí. Yo muy atenta en tantas cosas que está recordando. Todo muy bien. Perfecto. Bueno, maestro Paulo Almeida, anda por ahí, Pablo. No se me ha volado. Para que haga el cierre, maestro. Ya, ¿me escuchas? Perfectamente. Ya, bueno, en vista de que no hay preguntas, Hilder, o Sí, no hay hay alguna que haya preguntas, quedado en el cerramos por el tintero? tiempo. Factor Ya, tiempo. listo. Muy bien, de todas maneras, bueno, tenemos los contactos de todos los ponentes que están participando de este Congreso Internacional y están listos para que puedan ser compartidas para todos los que lo deseen. Todos los ponentes, estoy seguro de que no van a escatimar esfuerzo en poder absolver las dudas de todos los maestros que están atentos a las ponencias, ¿no? Quiero agradecer infinitamente a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, Ica, Perú, al doctor Geoffrey Recoret Renteral, desde México, que nos visita ya en esta segunda oportunidad. Chincha se viste de gala con su presencia, nos honra mucho con su visita y le da un gran realce a este congreso. Y todos los docentes, todos los maestros de Chincha que lo escuchan, estamos seguros de que nos damos cuenta de la calidad científica que tiene usted y que está aportando a este congreso, ¿no? Realmente conocer estos puntos vacíos, estos puntos que muchas veces quedan y pasan desapercibidos por todos los maestros y que son parte de la cultura de la ciencia moderna, ¿no? Que a través de la investigación se van desarrollando y se van actualizando, ¿no? Para mí es un grato honor tenerlo y compartir y escuchar de primera mano esta información que nos está brindando a todos nosotros. Un abrazo, muchísimas gracias por su participación. Estoy seguro que en futuras conferencias lo tendremos a usted también. Ya es
una persona muy querida y muy querida acá en Chincha por todo lo que nos está aportando. Y bueno, estoy seguro de que en una segunda oportunidad nos seguiremos viendo. Hilder. Bueno, listo. Por favor, abramos las camaritas para la toma de la foto al lado del maestro Geoffrey Recordé Renteral desde México. Abramos la cámara para que nos tomemos la foto del recuerdo, fotico del recuerdo, camaritas abiertas, cámaras abiertas. Maestro Wilfredo, baje un poquitico porque no estoy viendo, como que está por aquí montado, bájala un poquitico. Pedro Pablo, a ver si puede bajar. Emerson, Manuel Ríos, Rosa Mariela, Catalina, Jorge Hierro, los que estamos, por favor, para que abran cámaras para tomar la foto, una sonrisita, una sonrisa, por favor. En este momento tenemos casi 150 personas, mi querido doctor Geoffrey, y se mantuvieron. Vamos muy bien. Es una sonrisa. Excelente, una sonrisa perfecta. Bueno, vamos a pegar por acá la fotico y ahorita más tarde se las muestro. Bueno, ese aplauso fuerte, recuerde el aplauso virtual a nuestro gran invitado de hoy. Dios le pague, Dios le bendiga, maestro Geoffrey Recorder. De verdad, todo un honor y un placer escucharlo. A pesar de la ida de la energía, excelente, maestro. Dios le bendiga. Cerramos en este momentico grabación.